Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, te lo merece mi pececito. Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi pececito. Muy bien. Mi querido Piscis, en primer lugar, siento que alguno de ustedes tiene algún tipo de molestia en uno de sus pies, cariño. Siento esto. Esto puede ser quizás, a lo mejor de repente has pisado mal, te recomiendo que vayas al médico, siempre es recomendable, pero si a lo mejor de repente tú vas al médico y el médico no te dice que no tienes nada, puede ser, Piscis, que has pisado lo que yo conozco como mal sitio, Piscis. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente, yo que sé, has pasado por un lugar donde es un camposanto o has tenido la mala suerte de pisar alguna limpieza que han hecho a otra persona. Esto pasa mucho, que lo tiran lo que es en la intersección de un camino en forma de cruz. A veces ponen rosas, flores o la limpieza del huevo o también puede ser el alumbre, ¿no? Y quizás tú sin querer, mi querido pececito, has pisado esto y por eso que tienes esa molestia. Si tú te has ido al médico y has descartado todo y continúas con esa molestia, te recomiendo que te hagas una limpieza. La limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, cariño, para que te puedas liberar de esta situación. También es bueno, y esto es algo natural, puedes poner lo que es tus piececitos, cariño, en una tina con agua tibia o la temperatura que tú aguantes y échalo sal, cariño, y enjuágate con esa agua, y hazlo continuamente. Vas a ver que se relaja todo, ¿vale? Te lo digo porque a mí me pasó una vez, yo soy de pueblo, y entonces para llegar a mi casa hay como un callejón, había un callejón por ahí, y habían plantas de limones. Y un día, pues yo estaba caminando siempre he usado lo que es las sandalias, las chancletas que dice. Y estaba yendo corriendo, cariño, y se me atravesó lo que es una aguja, una espina, perdón. Y me lo saqué, estaba normal, me dolía un poco y al día siguiente no podía ni pisar el suelo. Y un amigo que trabajaba en casa, teníamos antes lo que es un horno, nos recomendó que me hicieran agua tibia con sal y se me quitó. Se me quitó. Era un dolor insoportable. Lloraba y todo, mi querido pececito. Y el otro punto es que hayas pisado lo que es un trabajo de otra persona. Entonces, has tenido la mala suerte. Te haces una limpieza, mi pececito, ¿vale? Una vez descartado. El otro mensaje también, Piscis, es una temporada o es un año en la cual se te va a ofrecer muchas oportunidades. Porque otra de la imagen que yo he visto una rosa que empieza como a abrirse lo que es en su capullo, cariño. Y esa rosa está brillando, está esperando que tú lo tomes, pero tú solamente apenas lo señalas. Tienes miedo a una oportunidad. A lo mejor de repente para muchos de vosotros, mi pececito, hay una persona que está interesado por ustedes, hay un proyecto, hay un sueño, y tú tienes miedo a esa oportunidad. Por muchos motivos. Si lo relacionamos a lo que es en el amor,
Quizás me dice Richard, me cuesta darme lo que es una oportunidad porque todavía no puedo olvidar a una persona. También puede ser el caso, ¿vale? Pero corazón, las oportunidades llegan y quizás de repente no aparezcan otra vez también mi pececito. El otro mensaje, Piscis, quizás tienes la oportunidad también de viajar, pero tienes miedo a lo que es dejar a tu entorno. A ti se te viene una oportunidad, cariño, en el amor, en el trabajo, en el proyecto, pero te lo vas a pensar mucho, o simplemente vas a dejar pasar esta oportunidad. Es importante que aproveches las oportunidades, pero la última palabra lo tienes tú. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo para mi pececito. Carta guía, carta consejo para mi pececito. ¿Qué más me dicen, Piscis? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la justicia. Lo voy a relacionar con lo que yo he visto en el cuenco tibetano. ¿Vale, cariño? La carta de la justicia nos habla de equilibrio, de decisiones, de justicia y de karma también. Yo con esta carta, mi querido Piscis, siento que tú me dices, Richard, lo que pasa es que llegó una persona a mi vida con todo el entusiasmo, todo fue tan rápido que formalizamos, tuvimos una historia, etcétera, etcétera. Pero de la noche a la mañana, las cosas se estancaron. No entiendo por qué ese cambio de actitud. Y quizá de repente muchos de ustedes actualmente, cariño, están lidiando con esto. Esa persona se está portando como indiferente con ustedes. No se comunica tan fluido, no te responde los mensajes, ya no te habla posiblemente del futuro compromiso y tú no entiendes por qué. ¿Por qué si estaba tan entusiasmado, tan entusiasmada? ¿Por qué ha habido ese cambio? Tenemos la justicia. Le cuesta tomar una decisión, pero vamos a ver luego por qué le cuesta tomar una decisión. ¿Por qué ha habido ese cambio, Piscis? Signos. Libra, la justicia, Piscis o Acuario, me sale Escorpio, cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Iniciales, cariño, vamos a ver, ¿qué está pasando, mi pececito? Prácticamente te han dejado como novia de pueblo, vestida y alborotada. A ver. La letra H, la letra B, la letra S y la letra G. Muy bien, corazón. Vamos a ver un mensaje del Arcángel Gabriel y voy a tomar lo que es el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, números angelicales. Escucha. Preste atención a las cifras con las que se lleva encontrando, son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que ha de tomar. Mira, qué fuerte. Acepte la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente. Piscis, Piscis, Piscis. En estos momentos, Piscis, también muchos de ustedes van a estar como una esponja. Si tú de repente eres intuitivo, intuitiva, porque es tu signo, cariño, vas a estar prácticamente al 1000%. Al 1000%. Número que tú ves repetitivamente es un mensaje que te entrega un ángel para que tú tomes esa decisión. O tú de repente te encuentras una moneda, cariño, y da la casualidad que tiene el número 5. Es un mensaje que te da los ángeles para que tomes una decisión. Busca lo que es en internet, ¿vale? Mensaje de los ángeles a través de los números. Mensaje de la numerología. Busca, cariño. El otro mensaje también en tu reloj, yo qué sé, cariño, a lo mejor de repente yo qué sé, constantemente mira ese reloj y está marcando en el número 1, ejemplo. Entonces, también puede ser el tema en el reloj. Tú tienes que estar pendiente de las señales para que tomes esa decisión, ¿vale? Una decisión en cualquier aspecto de tu vida, mi querido pececito. Vamos a ver ahora por qué las cosas se han quedado bloqueadas, estancadas en tu vida, porque también puede ser trabajo, proyecto, cariño. Que tú me dices, Richard, ya iba a firmar ese documento, pero no sé qué pasó, que me dijeron, lo siento, se queda todo en stand-by, te llamamos luego. Vamos a ver por qué, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido pececito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido pececito. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas, Piscis. Si esto lo relacionamos lo que es en el amor, en los sentimientos,
hay una persona que se ha puesto en contacto con él o con ella. Porque mira, aquí hay un personaje y encima es que esta carta es tan clara porque si tú te das cuenta aquí al fondo hay una persona que está vestida de novia y también puede ser un novio. Y prácticamente esta persona se queda, cariño, como novia de pueblo, vestida y alborotada. Y este personaje que tenía un compromiso con este personaje se va corriendo a los brazos de otro cucaracho o de otro sapo, cariño. ¿Ves? Entonces, alguien se ha puesto en contacto y este chico o esta chica ha perdido el control, cariño. Si lo relacionamos a lo que es en la parte económica, que tú tenías que firmar un contrato, un documento. Algún familiar cercano, porque aquí estamos hablando de un compromiso, algún familiar cercano posiblemente ha pedido ese puesto y pues simplemente ellos no podían decir que no, porque es un familiar. Por eso, cariño, que las cosas se han bloqueado. Corazón. Te recomiendo, mi querido Piscis, que hagas lo que es un abre camino. Báñate con agua de canela, Piscis. Báñate con agua de canela. Hace servir en un bol, ay, por Dios, Richard, deja de hablar en catalán. Hace servir lo que es en una olla. Hace servir en una olla, cariño, de 2 litros más o menos, o 3 litros, una olla mediana ya, donde tú haces tus pastas, cariño, tus tallarines verdes. Haces ahí, la haces servir. Y métele unas 4 o 5 ramitas de canela. Hazlo hervir, cariño, al menos unos 5 minutos que hierva, para que no gaste mucho gas, ¿vale? Entonces, mi pececito, luego agarras un baldecito, una tina, lo mezclas con agua fría, a la temperatura que tú aguantes. Y agarras cuando te has bañado, con tu jaboncito, en tu ducha, todo, te enjuagas con esa agua. Te enjuagas, cariño. Ese es como un abre camino. Te va a traer suerte, Piscis, ¿vale? Luego, aunque sea un minutito, quédate ahí para que absorba el agua de canela y luego pues simplemente te secas bien todo, ¿vale, cariño? Te recomiendo que te hagas esto porque puede ser que a lo mejor tengas un bloqueo también. Por eso que las cosas se quedan como bloqueadas, cariño, en tu mundo. Vamos a continuar. A ver qué más me dice mi pececito. Vamos a ver. La carta también del carro, vamos a ver, y tenemos lo que es la carta del as de bastos. Siento, Piscis, que para muchos de vosotros esta situación también implica distancia. Para muchos de ustedes, ese hombre o esa mujer, si lo relacionamos a lo que es en la parte del amor, cariño, está lo que es en la distancia. Actualmente, corazón, este chico o esta chica tiene su cabeza hecho un bombo. No lo justifico. Sinceramente, yo no lo justifico, pero tiene su cabeza hecho un bombo. No sabe si apostar por ti, no sabe si apostar por él o por ella. Y quizás de repente, cariño, la distancia es clave en esta situación. ¿Por qué? Porque quizás a la otra o al otro lo tiene cerca, Piscis. Y esto es normal, ¿no? Esto es normal. Richard, cuando uno ama, ama. Ya, cariño, pero a veces la carne es débil. A veces necesitamos comer, Piscis. Entonces este chico o esta chica se siente en el limbo, porque sufre, mira. Y aquí la carta del carro, en este caso, como sale la luna, está inseguro, insegura, triste, demacrado, demacrada, cariño. A lo mejor en algún momento te escribe y te dice, hola, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Y tú te quedas a cuadro porque le dices, pero entonces, ¿por qué me dejas? Entonces, ¿por qué no te pones en contacto conmigo? ¿Por qué, cariño? Porque está confundido. Está confundido, no sabe qué decisión tomar esta cucaracha o este sapo. No sabe qué decisión tomar, cariño. ¿Vale? Entonces, está confundido. No lo justifico. No lo justifico. En la otra parte, lo que es en la parte económica, cariño, ellos saben que lo que te han hecho ha sido malo. Y ellos saben, cariño, que a lo mejor esto algún día el karma lo pagará. ¿Vale? Ellos se preocupan también. ¿Por qué lo he hecho esto a Piscis, de verdad? Al menos le hubiera dicho que no, que se busque otro trabajo, pero se han quedado callados, cariño. Entonces, ellos saben que han hecho algo malo, mi pececito. Ellos saben, ¿vale? Vamos a ver, Piscis, ¿qué más me dice? Un mensaje de los ángeles del amor. Mi pececito, corazón, por Dios, mi anguila eléctrica. A ver, vamos a ver. Piscis, Piscis, Piscis. Un mensaje de los ángeles del amor, mi pececito. Dice, confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Si tú me dices, Richard, pero algo en mi corazón me está diciendo, Richard, que él va a recapacitar, ella va a recapacitar. Entonces ten confianza. Porque esta persona sí tiene sentimiento por ti. Pero lamentablemente, cariño, apareció una lagarta o un lagarto por ahí. Y este chico, esta chica, pues cariño, yo qué sé, se está derritiendo por la pasión, Piscis. Entonces, si tú me dices, Richard, yo tengo fe
que va a cambiar, pues ya está, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, yo no permito esto, Richard, ¿vale? Si está conmigo, está conmigo. Si no, pues que se quede con él o con ella. Pues ya está. La decisión tú ya la has tomado. Y recuerda que tienes la carta de la justicia, que tienes que tomar decisiones. ¿Ves cómo todo encaja en tu mundo, Piscis? Vamos a continuar. A ver, respuesta en el tarot egipcio, mi querido pececito, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Dos grupos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? Respuesta. La carta de la rueda es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver, mi ojito hechicero, algo me ha picado. Opción 2, respuesta. La carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, mi pececito, qué consejo te da lo que es el tarot Z, ¿vale? Sé que es un tarot un poco siniestro, ya me lo han dicho ya, pero a mí me gusta. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale lo que es la carta, cariño, del sacerdote o la sacerdotisa. Me están diciendo, corazón, que tienes que rescatarte, ¿vale? Tú vales mucho, Piscis. Si tú me dices, Richard, estoy un poco decepcionado, un poco desanimado por el tema del trabajo, no pensé que me iban a pagar así. Cariño, tú tendrías que ser tu propio jefe, tu propia jefa, ¿vale? Hay algo que tú tienes en tu cabecita, algún sueño, algún proyecto, aplícalo. Y por último, corazón, tú vales mucho. Primero tú, segundo tú, tercero tú, como consejo te dicen el tarot Z, ¿vale, cariño? Entonces, arriba los ánimos, corazón. Voy a canalizar mi pececito. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Yo lo que siento, Piscis, que muchos de ustedes ese gran amor está en la distancia, porque veo muchos carros, o puede ser una persona del signo Cáncer también. O el otro punto, si lo relacionamos también en la intuición, quizás tú me dices, Richard, yo lo siento, yo lo pienso, yo lo sueño, ¿por qué? Vamos a continuar. Estoy viendo la imagen, Piscis, de una persona de cabello negro, lacio, o a lo mejor se pasa la plancha, piel blanca, Piscis. Esta persona puede ser un Sagitario, pero también puede ser una persona, un Cáncer, ¿vale? Un Cáncer, puede ser. Veo que este personaje, cariño, es como que quiere escribirte o quiere decirte algo. Pero lamentablemente es como que se corta la conexión. Yo lo que te recomiendo, Piscis, hazte una limpieza, mi pececito. Hazte una limpieza. Por otra parte, mi querido Piscis, a veces tú sientes como que hay algo, por decirlo así, algo siniestro en casa, Piscis. ¿Por qué? Porque una de las imágenes que yo estoy viendo es que en algún lugar de tu pared, mi pececito, es como si hubiera lo que es una gran mancha negra, cariño. Y ahí se concentra lo que es una mala energía, mi pececito. Inclusive sale un rostro, Piscis. Sale un rostro, ¿vale? Entonces, si a ti te está pasando esto, Piscis, yo te recomiendo, cariño, que ahí hagas oraciones, que ahí eches agua bendita, prende tu incienso, echa sal. Tienes algo, pececito, ahí. Tienes algo. Y ahora me deja ver más. Es como si fuera un hombre con muchos clavos, con muchas espinas, cariño. Es como si fuera un alma condenada, mi pececito. No digo que todo esto sea para todos ustedes, pero hay un grupo que a veces inclusive te da como miedo, Piscis, acercarte ahí. Como que me dice Richard, es que en ese lugar me da miedo pasar. Es importante que hagas ese tipo de limpieza. ¿Vale, mi pececito? El otro mensaje, Piscis, estoy viendo lo que es una paloma blanca, el Espíritu Santo, pero también estoy viendo una energía de otra ave, mi pececito.
Dime, Piscis, si tú alguna vez te arrepientes de haber tenido algo con una persona. Porque yo lo que estoy viendo, sinceramente, es como que viera lo que es una paloma blanca y un cuervo, pero ambos han formado lo que es un hogar, mi pececito. Entonces yo siento, Piscis, que tú en algún momento te arrepientes de una persona, o simplemente me dices, Richard, lo desconozco. A veces siento que estoy conviviendo con una persona que no es él, no es ella. Ha habido un cambio, cariño. Ha habido un cambio. Entonces, mi querido Piscis, la imagen de ese hombre, que también puede ser una mujer con clavos, tranquilamente el cambio que ha pasado con esta persona es porque o estás siendo manipulado o manipulada, cariño, para salir lo que es en tu contra, o alguien simplemente, cariño, te está bloqueando los caminos. No todo tiene por qué ser brujería. No todo. Puede ser maldición, puede ser una persona que te tiene manía, puede ser que a lo mejor de repente escucha mucho a los comentarios de la familia, de su entorno, y tú pues simplemente quedas lo que es en segundo plano. Entonces, yo siento, Piscis, que hay una persona que no era así cuando tú lo conociste. Simplemente este cambio se ha dado lo que es con el transcurso de los días, de los años, mi pececito. Entonces tienes que hacerte una pequeña limpia o ese baño de florecimiento que te dije con canela, que es simple, cariño. Es simple. Los días ideales para que te hagas este tipo de limpieza, porque siento que tú tienes un bloqueo, son los martes y los viernes. Si tú de repente me dices, Richard, necesito hacerme la limpieza del huevo ya porque siento mucha tensión, pues entonces hazlo. Hazlo cualquier día, ¿vale? Pero los días ideales son martes y viernes. Cualquier hora. Cualquier hora. Si tú quieres hacerlo a medianoche, hazlo a medianoche. Cualquier hora, ¿vale? Martes o viernes. Vamos a ver las características que nos dicen, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, viene una oportunidad. Aprovecha las oportunidades, mi querido Piscis. Y esa oportunidad puede ser de una persona de elemento agua. Cáncer, Piscis, Escorpio. Ya te he dicho, Piscis, que tú tienes oportunidad, pero tú solo lo miras. Solo lo miras. Pues te digo, o porque no puedes olvidar a una persona o porque te cuesta creer. Pero muchos de ustedes, solteros y solteras, viene también una persona en su vida. Aquí yo veo un matrimonio. Aquí yo veo que alguien te entrega su corazón, Piscis. La carta del as de oros me lo vuelve a confirmar, Piscis. Me lo vuelve a confirmar. Muchos de ustedes van a tener una oportunidad. Oportunidad en el amor, oportunidad en el trabajo, en el dinero. Entonces aprovecha. Ya, Richard, pero me han ofrecido ese trabajo y tengo que dejar a mi familia o tengo que dejar a mi pareja. Una vez que tú te estabilizas en ese lugar, te lo atraes a los tuyos, cariño. Pero aprovecha las oportunidades. Una persona de elemento tierra te va a hablar de una propuesta. Esa propuesta puede ser algo relacionado con el dinero o para tu estabilidad. Un Capricornio, especialmente, pero también puede ser Tauro, Virgo. La carta de la luna, cariño. Vas a tener mucha pena posiblemente dejar a tu familia, a tus hijos, o tú de repente estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un cáncer. Hay algo que resolver. Muy pronto va a haber claridad, o simplemente hay una persona, cariño, que te va a dar la claridad que tú estás buscando, mi querido pececito. Espero que te haya gustado esta lectura bonus. Gracias por tu apoyo, corazón. Yo sigo confiando en ti. Si tú continúas así, cariño, tu lectura bonus al final van a ser de 40 minutos o de 50 minutos y tú no sabes toda la información que te puedo dar ahí. Entonces, te quiero. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa, comparte, comenta, da un like para que YouTube siga promocionando tu signo. Hasta la vista y sé feliz, Piscis.